Buenas noches, ¿cómo están? Gusto verlos, Dios les bendiga. Continuamos con nuestra serie de los miércoles, Sabiduría para la Vida Diaria. El tema de hoy es el tema número 60, apenas vamos comenzando. Y el título de esta enseñanza es El deseo de una vida equilibrada. El deseo de una vida equilibrada. Acompáñame a Proverbios 30, 7 y 8, por favor. Proverbios 30, versículo 7 y versículo 8. Y dice así Salomón, bueno, creo que sí es de Salomón. Dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Dios de los cielos, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros y lo podemos ver en nuestra vida diaria, que tú has tenido misericordia, compasión. Tú nos has mostrado amor, Señor. Tú nos has provisto a cada necesidad y aún más, Señor. Gracias porque en ese amor y en esa paciencia y en ese deseo, Señor, que tú tienes hacia nosotros, tú quieres hablarnos y formar nuestro corazón y el carácter conforme al corazón y al carácter de Cristo. Estamos hoy aquí, Señor, queriendo escuchar tu voz, queriendo que tú ordenes nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, Señor, y que nos ayudes a hacer tu voluntad, porque en tu voluntad encontramos la plenitud para nuestra alma y la verdadera satisfacción, Señor. Yo te ruego que tú uses mi voz, mis labios, que tú me ayudes en esta noche a poder hablar tu palabra con rectitud, con sabiduría, conforme a tu voluntad. Que tú también ayudes a mis hermanos a poderte escuchar a ti, Señor, a poder discernir tu voz en medio de la enseñanza. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que dependemos de ti para todas las cosas, aún para escuchar, Señor. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez han caminado sobre una viga o sobre un pedazo de madera para pasar de un lado a otro, un tronco? O en la orilla de una banqueta, ahora que está lloviendo mucho, ¿no? Y pasamos en la orilla de una banqueta pues para no mojarnos. O cuando han visto a los niños que están en el sube y baja, uno de un lado y otro de otro, están ahí jugando a mantener el equilibrio, ¿no? O incluso, alguien que maneja una bicicleta. ¿Alguien aquí no sabe manejar bicicleta? ¡Ay, miren! Salió la ganadora para que le enseñemos al final. Y es que para todas estas cosas que les mencioné, ¿qué se necesita para no caerse? Equilibrio, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando pierdes el equilibrio? Vas a dar al suelo. Hay consecuencias cuando pierdes el equilibrio y normalmente no son consecuencias agradables. Así como pasa en lo natural, también pasa en lo espiritual cuando perdemos el equilibrio. ¿Alguna vez te has mareado? ¿Te has desmayado? Se siente bien chido, ¿no? Que se te mueve el piso y te apagan la luz. Yo sí me desmayé una vez en mi casa y gracias a Dios caí en blandito, caí en el sofá de mi casa. Y el equilibrio es algo indispensable tanto en la vida propia como en todas las cosas en las que vivimos, en el universo mismo, en el aire que respiramos hay un equilibrio. En todo lo que vemos hay un equilibrio exacto y perfecto. La palabra equilibrio se refiere a estabilidad,
Cuando algo se mantiene sin peligro de cambiar. Cuando algo se mantiene sin peligro de caer o de desaparecer también. El equilibrio es también la armonía entre fuerzas, elementos o influencias opuestas, donde éstas se contrarrestan mutuamente. Equilibrio es también ecuanimidad y mesura en los actos y en los juicios. Equilibrio es también armonía, proporción o balance entre distintas cosas, como por ejemplo el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Mantener el equilibrio en la vida cristiana es mantener templanza en toda situación, templanza en toda situación. Mantener una estabilidad espiritual y emocional, estemos viviendo lo que estemos viviendo. Mantener el equilibrio es no dejarse llevar por las emociones, porque estas son muy, a veces poderosas y nos jalan hacia un lado, hacia un extremo. De tal forma que los pensamientos que tengamos, los sentimientos que tengamos, las decisiones que tomemos deben mantenerse en el orden de Dios. Cuando un sentimiento nos gana y tomamos una acción o tenemos un pensamiento, un sentimiento que no es conforme a la voluntad de Dios, ahí estamos desequilibrados. Nos dejamos llevar por lo que no es de Dios. Proverbios 4:26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Y el 27 dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Qué podemos entender de esto que Dios dice? No te desvíes a la derecha, no te desvíes a la izquierda, aparta tu pie del mal. Mantente centrado, mantente equilibrado. No te desvíes, no te vayas a un extremo, no te vayas al otro. Permanece en un equilibrio en todas las áreas de tu vida. Es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Pero por nuestra naturaleza somos muy capaces y muy tendientes de irnos a un extremo o al otro. A los que les gusta el chocolate, por ejemplo, si alguien te ofrece un kiss de Hershey's, de esos que parecen gotitas, ¿no? ¿A cuánto les gusta el chocolate? Que si te dan uno o te ponen la bandeja, pues no solo te comes uno, ¿verdad? Te comes 3, 4 y si se puede hasta la bandeja entera. O el comercial de Sabrita, ¿se acuerdan? A que no puedes comer solo una. Eso es de mis tiempos. Ahorita ya no dicen eso. Pero pasa, o sea, nuestra forma de ser es que no nos medimos para muchas cosas. No somos mesurados, no somos equilibrados para muchas cosas. Está en nuestra naturaleza. Salomón decía que el ojo no se cansa de ver y que el oído no se cansa de oír. Y yo podría agregar que la boca tampoco se cansa de hablar, que el estómago no se cansa de comer y que el cuerpo no se cansa de dormir. ¿A quién le encanta dormir? Ay, se siente bien padre, ¿verdad? Y son cosas que a veces nos vamos al extremo. Cuando pues estamos ahora en las redes sociales, ¿no? Y es bien común que se vuelve ya un vicio. Está uno haciéndole así al teléfono. No se cansa el ojo de ver, ni el oído de oír. Y menos si el chisme está bueno, ¿verdad? Y es parte de la naturaleza humana. Pero todo en la vida requiere de un equilibrio para funcionar de forma correcta. Cuando no hay un equilibrio, las cosas no funcionan de forma correcta. Y la vida cristiana, pues no es una excepción. Y los extremos son peligrosos porque tienen el potencial de alejarnos de los planes de Dios. Irse a un extremo tiene el potencial de desequilibrarnos. ¿De qué? Pues del verdadero amor hacia el prójimo, de la voluntad de Dios
Porque puede ser que nos estamos imaginando que Dios obra de una forma en la que a lo mejor no dice la palabra que va a obrar. Y debemos pedir sabiduría a Dios para distinguir las cosas que en nuestra vida están desequilibradas. Es tan importante, ¿no? Rogar a Dios su sabiduría y su dirección para encontrar, discernir las cosas que necesitan equilibrio en nuestra vida. Nuevamente retomando, porque en la vida actual, la vida moderna, que tenemos tantas opciones digitales y tanto acceso a tanta información y a tantas distracciones, las redes sociales, las series, las películas, el Netflix, el Amazon, el Disney, el HBO, el XYZ, hay un montón de opciones que nos inundan y que constantemente tratan de jalarnos para estar de un lado, desperdiciando a veces el tiempo, ¿no? No es malo tener redes sociales, no es malo tener plataformas digitales, el problema es a veces el uso que le damos a las cosas, ¿no? Le dedicamos más tiempo a unas cosas que a otras que también son importantes. Unos ejemplos de equilibrio. La palabra en Proverbios 16:6, si me acompañan con su Biblia, Proverbios 16:6 es un versículo también conocido, que dice de esta forma. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Con qué se corrige el pecado? Con misericordia y verdad. Pero suele suceder que cuando alguien quiere corregir a otra persona, muestra más de un lado que del otro. Muestra más misericordia que verdad, o muestra más verdad que misericordia. Al momento de corregir a alguien, se requieren estas dos cosas. Misericordia y verdad, esto es decir, amor y compasión unido a la verdad de la palabra de Dios. Amor y compasión unido a la palabra. Porque la palabra es la que corrige, la que endereza, la que enseña, la que trae luz donde hay oscuridad. Si alguien quiere corregir a otra persona con solo amor y compasión, pero no le muestra la verdad de la palabra, diciéndole tal vez, no, pues no pasa nada, pues Dios es amor, Dios se entiende, todos hemos pecado, pues Dios perdona a todos en la cruz, pues tú no te preocupes, no te entristezcas, échale ganas. Pero no le muestra con la palabra las cosas que hizo mal y las consecuencias de lo que hizo mal y lo que tiene que hacer para corregir su actitud o sus acciones, se crea una confusión y un engaño en el corazón de la persona que está recibiendo esto. Porque una persona puede llegar a creer cosas que no son ciertas de Dios. De tal forma que puede llegar a pensar, no, pues si Dios es amor, no importa lo que hagamos, no importa. Pues Dios es amor. Yo antes de conocer más de Dios, del Evangelio, de Jesús, cuando yo era joven, hace como años, cuando tenía como 15, y yo pensaba en Dios, y yo decía, pues si Dios es amor, pues no creo que me mande a mí al infierno, decía yo. Pues yo no soy tan mal muchacho, decía yo. Pues Dios es amor, Dios me va a perdonar. Sí, Dios me va a perdonar, decía yo. Yo me convencí a mí mismo. Yo decía, pues voy a vivir a lo mejor, si me cuido, como 80 y tantos años. Y en el último día de mi vida, le voy a pedir perdón a Dios. Esa era mi forma de pensar cuando estaba yo chiquito. Y así pensaba yo. Y Dios me va a perdonar en ese día, decía yo, porque Dios es bueno. Pero pues obviamente no funciona así porque Dios no nos enseña eso a través de la Escritura.
En Romanos 6:1, cuando Pablo está hablando sobre el pecado y la gracia, que cuando abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Y entonces dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y alguien que está desequilibrado puede decir, sí, vamos a seguir pecando pues para que abunde la gracia. Pero esto no es así, no es una forma correcta de entender la palabra. Alguien que se inclina únicamente en la misericordia está actuando desequilibradamente. Y alguien que se inclina únicamente por la verdad sin mostrar amor y compasión también está actuando desequilibradamente. Puede que estén las personas que pretendan corregir únicamente pues con la escritura y con una actitud tal vez pues medio regañona, ¿no? Es que mira, la palabra de Dios dice, y tú actuaste de esta forma, y es que tú no entiendes, tienes que arrepentirte. Y en la forma de expresar la verdad de la palabra no hay amor y no hay misericordia, se está actuando desequilibradamente. Se puede llegar a olvidar el mostrar misericordia a una persona que ha pecado. Es común que puedan haber este tipo de actitudes, ¿no? En la congregación o entre cristianos. Y también lo podemos ver con frecuencia en los adultos cuando regañan a sus hijos. No sé si les ha tocado ver a un papá o a una mamá regañando a sus hijos, pero enojado. Usualmente esto se ve en las primarias, ¿no? O en los kinder, o en las primarias, o en las escuelas. Y un papá o una mamá pues desborda su enojo porque a lo mejor el hijo se le olvidó la cartulina, ¿no? O la tarea, o hizo algo. Y el papá desborda su enojo. Y no puede mostrar misericordia. Sí es necesario corregir al niño, sí es necesario decirle en qué se equivocó, pero no se puede hacer únicamente con regaño, ¿no? Tiene que mostrar amor, compasión, misericordia. Porque si no hay este balance entre misericordia y verdad, el pecado no se corrige, no hay una corrección. El mismo versículo lo enseña. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si solo hay misericordia, no se puede corregir el pecado. Si solo hay verdad, no se puede corregir el pecado. La palabra enseña, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Debe haber un equilibrio entre amor y misericordia. Otro versículo, otro pasaje que podemos tomar como para mostrar un ejemplo de equilibrio es en 1 Corintios 8:1, cuando Pablo habla de que en la última parte, cuando dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y también me pasó a mí que en las primeras ocasiones que yo escuchaba este versículo y en predicaciones, cuando las primeras ocasiones que escuchaba sobre este tema, hacían un énfasis desmedido en el amor, menospreciando el conocimiento. Decían, no, pues es que si tú estudias mucho te vas a envanecer tu mente y tu corazón, entonces no estudies tanto, porque si no vas a caer en el pecado del envanecimiento. Entonces mejor enfócate en el amor. Y hay personas que pueden irse al lado contrario, a abundar en conocimiento de la Escritura, a desear conocer más de la Escritura, lo cual no es malo, pero tiene que ir acompañado de amor también. Una persona que abunda en conocimiento de las Escrituras o de cultura general o de una área de especialización, pero que es falto de amor, se vuelve una persona rígida, una persona religiosa, una persona
legalista, una persona inflexible, una persona que no es capaz de restaurar. Se vuelve una persona arrogante que llega a menospreciar a otros, porque el conocimiento lo llena tanto que su cabeza se infla, de tal forma que menosprecia a todo el mundo porque todo el mundo sabe menos que él. Y entonces se vuelve una persona arrogante, orgullosa, que se siente superior, ¿no? Una persona que tiene mucho conocimiento pero que no pone este conocimiento al servicio de los demás es una persona desequilibrada. Ahora, amor sin conocimiento. Esta parte, como les mencionaba, puede llevarnos como a la idea de menospreciar el conocimiento, porque lo importante es el amor, porque el conocimiento envanece, te lleva a algo malo. Alguien podría llegar a la conclusión, bueno, no es necesario estudiar tanto la Escritura porque vamos a terminar envaneciéndonos. Cuando llegue el momento, pues el Espíritu Santo nos va a dar de qué hablar. Tergiversando pues también el otro versículo de Jesús. Amor sin conocimiento produce ignorancia espiritual y la persona puede vivir engañada pensando que está viviendo una vida cristiana correcta. Pero un amor sin conocimiento produce un engaño espiritual, ignorancia espiritual, sobre todo de la voluntad de Dios, del carácter de Dios. Amor sin conocimiento lleva a una vida superficial y a una vida dominada por las emociones. Amor sin conocimiento lleva a una vida que es dominada por emociones, donde no hay dirección, donde no se afirman las convicciones. Conocimiento sin amor, amor sin conocimiento son cosas que nos llevan a un desequilibrio, a un desorden en nuestra vida personal, a un desorden también en la iglesia. Es un desequilibrio total. Sin un conocimiento correcto del amor de Dios, sin un conocimiento correcto del amor, no podremos amar de manera correcta. Sin un conocimiento correcto del amor, no podremos amar de manera correcta. ¿Y en dónde podemos encontrar el conocimiento correcto del amor? Pues en la palabra, en la Escritura. Para que podamos amar correctamente, para que podamos tener relaciones sanas, para que podamos tener una vida plena, únicamente a través del conocimiento de la Escritura podemos llegar a esto. Ahora, hay áreas en nuestras vidas de manera individual donde necesitamos tener un equilibrio. Tener equilibrio en todas las áreas de nuestra vida cuesta trabajo. No es fácil. Porque primero hay que identificar las áreas donde necesitamos ordenar, donde necesitamos tener un balance, tener un equilibrio. Y después hay que corregir esas áreas. Y tanto para una como para otra cosa a veces cuesta trabajo. Porque aún como creyentes vamos por la vida pensando que tenemos una vida completamente equilibrada porque somos cristianos. Porque por automático, como soy creyente en Dios, pues ya mi vida es pues casi perfecta, ¿no? Pero no es así, no funciona así. Aún siendo cristianos, aún teniendo muchos años en el Señor, aún tal vez sirviendo, aún conociendo las Escrituras, aún con todo eso, siempre van a haber áreas de nuestra vida donde necesitamos corregir para tener un equilibrio. Y hay muchas áreas, yo creo, pero voy a tocar solamente 4.
La primera es el tiempo, la segunda sería pues el desgaste físico o el uso de las fuerzas, la tercera el dinero y la cuarta pues las emociones, ¿no? Necesitamos un equilibrio en el uso de nuestro tiempo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo lo veo en mi vida, por ejemplo, y yo reconozco que necesito equilibrar mi tiempo, administrar mi tiempo mejor. Hay una frase que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer ayer, ¿no? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Decía Pablo en Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y nuestra vida requerimos mucha sabiduría. Y el verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Y esta cuestión de aprovechar el tiempo nos cuesta mucho trabajo a veces. Porque aprovechar el tiempo es usar el tiempo sabiamente. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Lo usas sabiamente? Leí en alguna ocasión que el recurso más valioso que tiene una persona es el tiempo, precisamente. ¿Por qué? Pues porque no se puede recuperar. El recurso más valioso que tú y yo tenemos, de cierta forma, es el tiempo, porque nadie nos lo regala, nadie nos puede añadir más y no se puede recuperar. Y debemos usarlo con mucha sabiduría. Decía Salomón que todo tiene su tiempo debajo del cielo, ¿no? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. ¿Has escuchado o has dicho en algún momento la frase, no tengo tiempo? Yo creo que todos lo hemos dicho en algún momento. Y es válido o comprensible cuando, pues a lo mejor tienes mucho trabajo y hay circunstancias obviamente que te orillan a dar prioridad a ciertas cosas y cuando viene pues una cosa que hay que atender, pues priorizas y a lo mejor para eso sí no tienes tiempo porque estás ocupado trabajando o haciendo una actividad o atendiendo la necesidad de tu familia, ¿no? O alguna situación. Y en esas situaciones pues es comprensible que no tengas tiempo. Pero ahí está el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Por qué no tienes tiempo para cosas importantes o que deberían ser prioridad? Como las cosas espirituales. ¿Has llegado a decir, es que no tengo tiempo de leer la Biblia? ¿Has llegado a decir, es que no tengo tiempo de orar? ¿Has llegado a decir, es que no tengo tiempo de ir a la iglesia? Y usualmente cuando decimos eso, o se lo expresamos a alguien, o nos lo decimos a nosotros mismos tal vez, que llegamos a platicar con nosotros, no sé si se pone a platicar con ustedes mismos, y a lo mejor para sus adentros piensan, no, es que no tengo tiempo, pero la razón por la que no tienes tiempo es tal vez porque lo estás usando mal. Hay una frase que dice, no es que te falte tiempo, simplemente estás usando mal el tiempo que tienes. El problema no es la falta de tiempo muchas veces. Hay personas que dicen, no, pues me gustaría que la semana tuviera 8 días, ¿no? ¿Lo han escuchado? O me gustaría que el día tuviera 25 horas. No, tampoco se puede. Y el problema no es la falta de tiempo, es la mala administración que hacemos de él. Y yo creo que a todos nos pasa, a la mayoría, porque
Usar sabiamente el tiempo o hacer una buena administración del tiempo es priorizar correctamente las actividades que realizamos. Priorizar, dar prioridad, anteponer, poner en primer lugar, enfocarse, escoger una cosa antes que otra. A veces fallamos mucho en eso. Fallamos en priorizar las cosas de nuestra vida. ¿Descansar es necesario? ¿Verdad? Sí, sí es necesario. Pero a veces hay personas que duermen 12 horas. Eso sí es desequilibrado. Pasar más tiempo en el ocio de lo que deberíamos, ¿no? También el ocio es necesario, también pues salir al parque, a ver una película, distraerse un rato, ¿no? Es normal, es necesario salir con la familia tal vez, con la esposa, con los hijos. Pues es necesario, esos tiempos de familia, tiempos de ocio, son buenos. El problema es cuando uno le da demasiado énfasis a eso, prioriza eso a veces sobre otras cosas. Y cuando, por ejemplo, decimos no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo, cuando en realidad lo que pasa es que no tengamos tiempo, es que estamos administrando mal el tiempo que Dios nos da. Y para ello es indispensable pedirle a Dios sabiduría para identificar los hábitos que tenemos que nos llevan a desperdiciar el tiempo, que no nos aportan nada, que en lugar de sumar a nuestro crecimiento espiritual, a nuestro crecimiento laboral o a nuestro crecimiento intelectual, que también es necesario, nos llevan a desaprovechar el tiempo, nos llevan a desaprovechar nuestras fuerzas y por lo tanto nos llevan a dejar de ser productivos, personas útiles. Todos tenemos tal vez algún hábito que nos lleva como a desperdiciar nuestro tiempo. A lo mejor le damos mucho énfasis a las redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasamos pegados al teléfono, no? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo Netflix o Amazon o Disney? ¿Cuánto tiempo? Y es importante que podamos evaluar nuestras vidas, hacer un análisis, ¿no? de a qué le estamos dando el tiempo, porque a lo que valoramos le damos el tiempo, porque el tiempo es nuestra vida, el tiempo es vida. Y cuando estamos dándole tiempo a algo, le estamos dando de nuestra vida a ese algo. Y debemos darnos cuenta a qué le estamos dando nuestra vida. Al teléfono, hacerle así, 2 horas ahí puestos, ¿no? A veces ni nos damos cuenta, se vuelve un vicio, ¿no? Cuando ves algo y empiezas y así. Y cuanto menos te das cuenta, ya pasó media hora. Y tú ni cuenta te diste que ya pasó media hora. O tal vez, pues, les digo, las plataformas digitales, ¿no? Que abundan. Debemos ser muy cuidadosos, debemos poner mucha atención en aquellos hábitos que nos están desplazando de lo que realmente es importante, que en primer lugar es Dios. Después nuestra familia, porque también por no administrar bien nuestro tiempo estamos descuidando a nuestra familia. Por no administrar bien nuestro tiempo estamos también descuidando nuestra iglesia. Por no administrar bien nuestro tiempo estamos descuidando el ministerio que Dios nos ha dado tal vez. Por no administrar bien nuestro tiempo. Y salimos con la frase, no, es que no tengo tiempo. Debemos, antes de expresar esa frase a otros o a nosotros mismos, debemos analizar qué ha pasado para que lleguemos a ese punto, ¿no?
¿En qué otra área necesitamos equilibrio? Bueno, en el uso de nuestras fuerzas, en el desgaste físico. Porque aunado al uso del tiempo también va el uso de nuestras fuerzas. Va relacionado muchas veces. Aquello a lo que le dedicamos tiempo, pues le dedicamos también esfuerzo. Y los que tenemos trabajo, pues la mayoría del tiempo estamos trabajando, la mayor parte del día estamos trabajando. Nuestras fuerzas se enfocan hacia el trabajo que tenemos. Los que tenemos un horario fijo, ¿no? Días establecidos, horarios establecidos. En el día puede que le dediquemos más tiempo al trabajo que a alguna otra cosa, y esto es pues normal porque es lo que Dios nos ha dado para mantener a nuestra familia, ¿no? Estamos trabajando. Pero también hay que trabajar con sabiduría y equilibrio. No debemos desgastarnos más de lo necesario, más de lo que a lo mejor nuestra salud nos lo permite. Hay personas que enfermas aún así siguen trabajando y no se cuidan. Ciertamente hay momentos que sí debemos hacer un esfuerzo más. Hay momentos en los que sí se requiere a lo mejor estar un poco más de tiempo. Es normal porque tal vez así la circunstancia del trabajo lo requiere, pero no hacerlo diario, no hacer de eso un hábito. No estar ahí más del tiempo necesario. Esto debe ser la excepción, les digo, el estar un poco más de tiempo debe ser la excepción, no la regla. Hay una frase que dice que debemos trabajar para vivir, no vivir para trabajar. El desequilibrio viene cuando el trabajo también le roba tiempo a Dios. Hay personas que dicen, no, pues es que el domingo es mi mayor día de venta. Y pues la reunión o el Señor, pues, ya cuando tenga yo más recursos, pues ya voy a ir a la iglesia, ¿no? ¿Ustedes creen que eso sea correcto? ¿No? Hay un desequilibrio ahí en el orden de las prioridades. También cuando el trabajo le roba tiempo a la familia, le roba tiempo a tu pareja, le roba tiempo a tus hijos. Nuestra familia, hablando como padres, ¿no? Nuestra familia nos necesita más a nosotros que a lo material que podamos proveer con el trabajo. Sí es bueno, es necesario, Dios nos dio un rol para suplir a la familia, pero esto no debe llevarnos a un desequilibrio tal, pues que nuestros hijos no nos vean, ¿no? Que salimos de casa y el niño está dormido, llegamos a casa y el niño se acaba de dormir. Y esto es muy común en las familias pues, mexicanas, que el papá casi no ve crecer a sus hijos, ¿no? Pero esto genera, les digo, un desequilibrio porque se generan huecos y vacíos emocionales en los hijos de tal forma que no hay una figura paterna que los ayude a crecer, a educarse, a saber cómo actuar en ciertas situaciones. Lo material es necesario, pero es más necesaria la figura del padre en la familia. Y está la idea esta de que, no, es que a mis hijos que no les falte nada, por eso trabajo tanto. Pues hay que tener mucho cuidado porque tal vez no le falte lo material, pero les falta el papá o les falta la mamá, que es lo más importante. Algo también en lo que debemos tener equilibrio es en el uso del dinero. En el uso del dinero. ¿Cuántos están de acuerdo que necesitamos equilibrio para gastar el dinero? Necesitamos ser sabios para usar el dinero que Dios nos da. Necesitamos ser muy sabios. Se requiere equilibrio, se requiere una buena administración, porque las personas suelen calcular mal sus gastos.
y dicen, no, pues Dios proveerá. Pero espérame, o sea, te estás gastando más de lo que tienes y dices, Dios proveerá. No, Dios nos dio sabiduría, Dios nos da la capacidad para razonar las cosas, ¿no? Y hay personas que terminan endeudándose de tal forma que pasa el tiempo y no encuentran la salida. No encuentran cómo terminar de pagar las tarjetas de crédito. Tengo un compañero en el trabajo que precisamente nos estaba contando eso. Ay, es que yo tengo 5 tarjetas de crédito y a todas les debo y no sé cómo pagarles. Me dijo ChatGPT que sacara un crédito Fonacot. Y bueno, es que eso pasa. A veces no sabes usar el dinero. No sabemos cómo usar el dinero. Y un consejo bien sencillo para mantener el equilibrio, bien sencillo. No gastes más del dinero que tienes. No gastes más del dinero que tienes. Porque si lo haces, esto te va a llevar a un desequilibrio. El Señor decía en Lucas 14, 28 y al 30, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Esto aplica tanto para lo espiritual, pero también para lo natural. Y dice, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. El verso 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hay que calcular bien el uso del dinero. Escuché yo una vez en la calle un comercial, creo que era no sé si en un establecimiento o era un bochito que llevaba un megáfono que decía, creo que hablaba de una casa de empeño que decía, el que nada debe, nada tiene. ¿Lo han escuchado? Entonces sí es común. El que nada debe, nada tiene. Como diciendo, endeúdate para que tengas. Endeúdate más para que tengas. ¿Ustedes creen que eso es sabio? ¿Que eso es equilibrado? No. Pero la gente pues se compra como el comercial. Compra ahora a meses sin intereses y ya después ves cómo lo pagas. Y sí, a veces el uso de las tarjetas de crédito suele ser beneficioso, pero si se usa con sabiduría, si se usa con equilibrio, si se usa con balance. Pero alguien que es desequilibrado va a usar la tarjeta hasta para pagar una Coca-Cola, ¿no? O sea, hay personas que no saben medirse, ¿no? O comprar en línea. Híjole, espero que no vaya yo a pisar unos callos. Durante la pandemia, pues comprar en línea se volvió algo necesario, algo normal, algo útil, ¿no? Durante la pandemia, pero volvimos ya un poco a la normalidad y a algunas personas se les quedó el hábito. Y no es que esté mal otra vez. El problema es cuando se vuelve un vicio, se vuelve algo que no puedes dejar, estar pegado al teléfono viendo a ver qué compras o a ver cuál va a ser tu siguiente compra, aunque no lo compres, únicamente por ver qué hay, qué tiene descuento, qué no tiene descuento, si está más barato en Shein que en Temu. Únicamente porque se vuelve una cuestión ya casi necesaria. Es que como se usó tanto en la pandemia, entonces pues ya se vuelve parte de la vida. Y hay personas que no pueden pasar una semana o 2 semanas sin comprar algo, aunque sea algo chiquito. Encargué unos pasadores, ¿no? Pues, y sí pasa que existen personas que tienen como esta tendencia, ¿no? Este vicio o esta necesidad. Hay que tener mucha sabiduría para usar el dinero que Dios nos da. Porque al final de cuentas, sí tenemos el dinero, pero ¿de quién es el dinero que tenemos? Al final de cuentas es del Señor también. Y si el Señor nos lo da es para que lo usemos pues sabiamente. Algo en lo que también necesitamos tener equilibrio es
en nuestras emociones. Dile a la persona que tienes a un lado, ahí te hablan. Ahí nos hablan. Y esto es algo a veces bien complicado, difícil de mantener un equilibrio en las emociones porque se requiere pues templanza, ¿no? Todas las personas constantemente estamos experimentando emociones, sentimientos. Y cuando le damos rienda suelta a un sentimiento, a una emoción, perdemos el equilibrio. Ya sea cuando estamos muy felices, muy contentos, a veces pues perdemos el equilibrio y tomamos una decisión que a la larga no nos va a perjudicar. También cuando estamos muy tristes, puede que lleguemos a tomar una decisión que a la larga también nos va a perjudicar. Algo que yo escuché, creo que fue mi papá, que me dijo, hijo, nunca tomes decisiones cuando estés muy contento ni cuando estés muy triste. O sea, deja que la emoción pase y después analizas las cosas. Y eso es importante, ¿no? Que ninguna emoción nos lleve al extremo tal de tomar una decisión que después nos vamos a arrepentir. Ni el enojo, ni la tristeza, ni la alegría, ni a lo mejor ni el sentirse muy como esperanzadores, es muy positivos tal vez, ¿no? Sí hay que tener fe, pero hay que también calcular las cosas. Porque al llegar a un extremo, pues perdemos el equilibrio, perdemos estabilidad, perdemos tranquilidad y la emoción nos gobierna. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuida tu corazón. La Nueva Traducción Viviente dice, este determina el rumbo de tu vida, tu corazón determina el rumbo de tu vida. Cuidar el corazón es cuidar la mente, cuidar las emociones, para no dejarnos dominar por ellas. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Dios nos ha dado las herramientas necesarias, la capacidad para mantener el dominio propio guiados por su espíritu. No podemos decir como creyentes, no, es que no puedo mantener el equilibrio emocional. No podemos decir eso porque Dios nos ha dado su espíritu. Dios nos ha dado lo necesario para tener estabilidad emocional. Ciertamente cuando empezamos a conocer del Señor hay situaciones que necesitamos sanar, que debemos ir mejorando, que debemos ir sanando, creciendo, cambiando en nuestras emociones, en nuestra forma de vivir. Pero siempre el Señor nos va a dar de su espíritu, de su gracia, de su favor, para mantener un equilibrio emocional. ¿Cómo podemos tener una vida equilibrada? ¿Cómo podemos llegar a lograr mantener el equilibrio en nuestra vida? Y pues el primer paso o la primera forma es buscando la voluntad de Dios. Es la única manera en la que podrás entender en dónde necesitas tener equilibrio, cambiar, tener una estabilidad, una armonía. Dios nos va a guiar a usar el tiempo con sabiduría, las fuerzas con sabiduría, el dinero con sabiduría y tener un equilibrio en nuestras emociones. Es Dios el único que nos puede ayudar a mantener un equilibrio en esas áreas. Cuando decía el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esto también incluye la gracia y el favor de Dios para tener un equilibrio en nuestras vidas.
Cuando buscamos a Dios, cuando lo ponemos a Él en primer lugar, cuando nuestra prioridad está en el orden correcto, todo lo demás se va a ir acomodando. Cuando Dios es el primer lugar en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, todo lo demás se va acomodando. A veces no hay orden ni equilibrio en nuestras vidas por esta razón, porque Dios no es el primer lugar en nuestras vidas. A veces no hay un equilibrio en nuestro tiempo, no hay un equilibrio en nuestras finanzas, no hay un equilibrio en nuestras fuerzas, no hay un equilibrio en el uso del dinero, como mencionaba, no hay un equilibrio en nuestras emociones, porque Dios no es el primer lugar en nuestra vida. De ahí parte todo. Encontramos nuestro equilibrio en la voluntad de Dios, conocerla y hacerla. Nuestro equilibrio es la base sobre la cual podemos levantarnos cada día. La voluntad de Dios es la base, el equilibrio en la que podemos levantarnos día a día. Aún en las cosas más pequeñas, aún en los detalles. Porque Dios nos ha dado vida en este mundo no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la suya. Es más importante su voluntad que la nuestra. Y a veces caemos en el error de pensar, no, es que lo que yo quiero es más importante. ¿Qué más puede ayudarnos a mantener una vida en equilibrio? Bueno, ya son cosas más prácticas, ¿no? Y son cuestiones enfocadas en en tener hábitos saludables, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, nos ayudan a tener una vida equilibrada. Hay personas que llegan al doctor a lo mejor muy enfermos y es porque a lo mejor no cuidan tanta azúcar que consumen, ¿no? El azúcar es lo que potencia muchas enfermedades y suele suceder que están tan acostumbrados a no comer sano, no alimentarse sanamente, ¿no? Y esto lleva a un desequilibrio en la salud, obviamente. Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, eso es cuidar el templo del Espíritu Santo. Todo se trata de Dios, todo se trata de Dios. Aún las cosas que pudiéramos pensar que son naturales, todo se trata de Dios. Estás cuidando lo que Dios te ha dado, estás cuidando el templo de Dios y debes cuidarlo. Parte del equilibrio, pues como mencionaba, también es el descanso y esto implica, entre otras cosas, pues dedicarle un día al Señor. Dedicarle un día al Señor, como Él lo estableció, ¿no? Para el pueblo de Israel. Y esto es honrar al Señor de manera consciente en darle nuestro tiempo a Él. Y a veces menospreciamos la cuestión de congregarnos. No, pues es faltar un día. No pasa nada. Bueno, cuando son causas de fuerza mayor o una cuestión necesaria, pues sí es entendible, pero cuando sí puedes ir, pero no quieres, es ahí donde está el desequilibrio, ¿no? Es importante honrar al Señor en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos desean una vida equilibrada? Amén. Invito a que nos pongamos de pie para concluir.
¿Cuántos son honestos y pueden decir, sí, Señor, necesito que me ayudes a tener equilibrio en cierta área? Todos necesitamos que el Señor nos ayude a tener un balance adecuado en las cosas que Él nos ha dado, en el tiempo que Él nos ha dado, en las fuerzas que Él nos ha dado, en los recursos que Él nos ha dado, en las emociones, en la vida que Él nos ha dado, ¿no? Yo reconozco, o sea, yo sinceramente puedo darme cuenta, ¿no? Y ser sincero, sí necesito equilibrar ciertas cosas. Entonces vamos a orar al Señor. Te invito a que cierres tus ojos y que con honestidad, con completa honestidad delante del Señor puedas traer a tu mente, o que tú le pidas al Señor más bien, que Él traiga a tu mente, que Él te ayude a distinguir aquellas cosas en las que necesitas tener un equilibrio, volver al equilibrio, volver a un orden, volver principalmente a ordenar las prioridades en la forma correcta. Que el Señor traiga a tu mente, a tu corazón, aquellos hábitos tal vez que no te están ayudando, que no te están trayendo provecho. Aquellos hábitos que tal vez están desgastando tu tiempo, desgastando tus fuerzas, desgastando tu salud, desgastando tu vida familiar, desgastando tus emociones. Puede que tengamos hábitos que estamos minimizando tal vez, pero aún por más pequeños que sean, tienen el potencial de llevarnos a un extremo lejos de la voluntad de Dios. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo usas el tiempo que Dios te ha dado? ¿Consideras valioso el tiempo que Dios te ha dado? Amado Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, Señor, y tú hablas a nuestro corazón y tú, con tu Espíritu Santo, nos muestras las cosas que necesitamos cambiar, que tú quieres que corrijamos. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a distinguir las cosas que tal vez por nosotros mismos no podemos distinguir, en aquellas áreas de nuestra vida que necesitamos corregir y volver a un orden. Ayúdanos, Señor, perdónanos, Señor. Y sobre todo ayúdanos a cambiar. Porque a veces hay hábitos tan arraigados, tan profundizados que nos cuesta trabajo. Ayúdanos, Señor, a tener un equilibrio, Señor, en el uso del tiempo que nos has dado, de la vida que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a tener un equilibrio en las fuerzas que nos das para vivir. Ayúdanos a tener un equilibrio, Señor, en el recurso que tú das a nuestras vidas, para usarlo con sabiduría, porque al final de cuentas el dinero que tenemos proviene de tu mano, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestras emociones, nuestro corazón
en equilibrio, de tal forma que no dañemos a los que nos rodean con nuestras emociones desordenadas. Ayúdanos, Señor, porque hay cosas que nos es muy difícil hacer por nosotros, Señor. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu ayuda, de tu misericordia, de la presencia de tu Espíritu, de la voz de tu Espíritu en nuestro corazón guiándonos, ordenándonos, levantándonos cuando caemos, sosteniéndonos, ayudándonos a entender lo que tú quieres que entendamos, Señor. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Gracias te damos en esta noche, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa. Que podamos darte a ti la respuesta que pides de nosotros, Señor. A ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Pues bien, hermanos, somos despedidos. Que el Señor les lleve con bien a casa. Nos vemos.